Con la buena tarde-noche para todas las personas que nos acompañan hoy nuevamente en esta jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, jueves 8 de mayo de 2025. Haremos un taller abierto, muy breve explicación de nuestra parte y mucha participación de ustedes, con un análisis político estratégico del escenario preelectoral y las amenazas contra la institucionalidad en Colombia. Esto lo hemos venido realizando de distintas formas y siempre tratando de encontrarle una salida, una proyección estratégica. Entonces les pedimos que en la participación nos concentremos siempre con conceptos estratégicos de lo que hemos tratado, porque la última pregunta son tres, la primera y la segunda son acerca de las amenazas reales que se ciernen contra la institucionalidad colombiana. Pediremos un argumento que en lo posible lo pedimos menos editorializado y más enfocado en los aspectos que hemos visto de táctica y estrategia para tratar de darle forma. Luego hablaremos de el escenario preelectoral, también habrá una escogencia y finalmente la tercera pregunta será sobre los principios de la guerra de acuerdo con lo visto. Entonces, para no alargarnos en discursos, primero veamos una lista de amenazas reales, agresiones que hay contra la institucionalidad. La vamos a enumerar y la dejamos en el tablero porque pues ya ustedes la conocen muy bien y lo importante es que de ahí usted conteste esa pregunta con concepto estratégico o táctico, pero siempre buscándole un fondo, un arraigo de análisis más que de concepto personal o de conclusiones acerca de la personalidad del sujeto de Marras. Entonces, ¿cuál considera usted? La primera que ponemos sobre el tapete es la consulta popular como cuota inicial de la Asamblea Constituyente. La segunda, que este sujeto logre convocar la Asamblea Constituyente constitucional o extraconstitucionalmente, que tiene las dos posibilidades de hacerlo. La tercera, que se realice un asalto al Congreso por una masa enardecida, como él lo propuso el 1 de mayo, aunque después se lavó las manos y dijo que él había dicho otra cosa y salió Benedetti a lavarle la imagen, pero él lo que está proponiendo es eso, un asalto al Congreso de la República. O la cuarta, es una grave amenaza contra la institucionalidad, la pasividad de los partidos y del Congreso que andan en otro mundo frente a la realidad de la agresión, o que le están poniendo pañitos de agua tibia más con oportunismo. O la quinta, es una grave amenaza contra la institucionalidad que este sujeto se haya dedicado y continúe con la intención de maniatar las Fuerzas Armadas con todo lo que ya sabemos, que no hay que repetirlo aquí, ya lo sabemos todo lo que ha hecho. Sexta, o es la politización de la justicia. Séptima, ejercer el control presidencial absoluto del Banco de la República para decidir lo que tanto ha propuesto varias veces de bajar las tasas de interés a unos mínimos, convertir a los bancos como en unos apéndices de la política fiscal y financiera del gobierno y de paso imprimir billetes a granel porque él sigue convencido que eso no es sino imprimir billetes y que con eso se cubren todas las deudas y además se puede invertir y que no va a pasar nada. Entonces vemos que ahí hay otro aspecto interesante que analizar. Y octava, otra amenaza que ponemos aquí sobre el tapete es el riesgo de la violencia y el terrorismo urbano que él denomina protesta social. Hay muchas más, claro que hay muchas más, pero no nos alarguemos en la lista, sino de estas que están sobre el tapete, ahí, ¿cuál considera usted que es la más grave amenaza contra la institucionalidad
colombiana, la institucionalidad republicana, lo que está contemplado en la norma de normas y en las demás normas. Y entonces la respuesta debe ser muy concreta, máximo 2 minutos, y con un argumento estratégico, no personalizado de que el tipo es malo, porque entonces terminamos como la mal llamada oposición, hablando mal de este sujeto y del resto nada. Sino miremos cuál nos parece que podría ser la más grave para Colombia y por qué, con un fundamento o un argumento estratégico. Adelante, mi coronel. Unas buenas tardes y noches. Eh, Creo que hay ya dos manos levantadas. Adelante, por favor. La señora Rosita. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo, como siempre, veo la totalidad de los puntos a considerar y los encuentro muy posibles todos. Sin embargo, y sin que esté parcializándome de ninguna manera, sino actuando racionalmente, considero que lo más grave es maniatar a las Fuerzas Armadas, que de hecho ya lo están, y de hecho puede ser peor por la falta de una ley de seguridad y defensa nacional. Así es de que si tenemos maniatadas a las Fuerzas Armadas, cualquier barbaridad de las que puedan suceder, van a suceder. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Muy buenas tardes. Coincido totalmente con Rosita en el punto 5, maniatar a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. El argumento y de respaldo a esta amenaza es en la misión constitucional que le corresponde a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Artículos 217, 218 y 216, que establece la misión de las fuerzas militares, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, sobre todo en el mantenimiento del orden constitucional, y el de la Policía Nacional, que es el mantenimiento precisamente del orden interno de la seguridad y convivencia ciudadana. Esa creo que es la amenaza más grave, sin demeritar las otras, porque es precisamente a la fuerza pública a la que le correspondería evitar que este gobierno esté incumpliendo la Constitución, esté alterando precisamente el orden constitucional y no se está dando cumplimiento a las leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel, y buenas tardes para todos. Yo creo que es la politización de la justicia, el punto 6. ¿Por qué razón? Pues porque ya asaltó el Palacio de Justicia años atrás. Ahora ha asaltado el Palacio de Nariño. Y si asalta el Palacio del Congreso, pues se apodera de los tres poderes. Entonces queda dictador absoluto. Además, si asalta el Congreso, pues está tan corrompido el Congreso que a la larga no es que se pierda mucho, a pesar de que son todos estos puntos muy importantes y el del Congreso mucho, es bastante, es considerable porque son nuestros representantes del pueblo, ante la democracia, ante el sistema administrativo nacional. Pero si se politiza, si hay politización de la justicia, es peor, porque es que después de que ya no tener presidencia y no tener Congreso, pues si vuelve a arrebatar otra vez la justicia, perdemos todas las esperanzas. No sé a quién tendríamos que acudir. Quizá de pronto al nuevo Papa o a un obispo o un cardenal aquí en Colombia, porque las Fuerzas Armadas, al fin y al cabo, pues como poder militar, pues tienen las armas.
Y aunque se supone que sería la última opción de las soluciones, el de la fuerza, pues por el momento todavía acudamos al de la razón. Y esa razón se pierde si se politiza la justicia. Sería nuestra única frontera para después acudir a las armas. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, la señora Rosalía. Ya intervino mi coronel, intervino primera. Ah, no, es que tiene el micrófono abierto, pensé que quería agregar algo. Adelante, por favor, entonces, mi coronel Fuentes. Mi coronel, buenas tardes. ¿Me copian? Perfectamente bien, adelante, por favor. Muy amable, mi coronel. Muy buenas noches, mi coronel Villamarín y todos los miembros de la sala. Para no extenderme, me matriculo completamente con lo que acaba de decir mi coronel González, el número 6. Ya, pues, las Fuerzas Armadas ya están maniatadas. Tenemos una última esperanza, ese escalón de la justicia, donde se politice la justicia. Ahí sí, mejor dicho, nos toca ir donde los héroes del Palacio de la Justicia por allá de Warner Bros. Porque esto nos llevó ya al que nos trajo. No hay nada más que hacer. Necesitamos es que la justicia se mantenga como garante precisamente de la Constitución y garante del Ministerio de Defensa que garantice que la acción de las fuerzas militares y de policía se desarrollen como debe desarrollarse. Pero si no tenemos esa base fundamental, ese pilar, esa columna que sostiene la verdadera justicia de un país, estamos graves. Entonces, el punto que me parece más amenazante en estos momentos, grave, es el número 6. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, Nicolás. Buenas noches para todos. Yo creo que yo hago dos análisis ahí sobre esta decisión. Todas son unas amenazas muy graves. El gran problema es qué sigue después de que se ejecute cualquiera de esas amenazas. Cada una trae unas consecuencias funestas para la institucionalidad. Y ya hemos hablado de lo de las Fuerzas Armadas, la de la consulta popular, la de la convocatoria. Pero yo creo que hay una que es la que afecta mucho a la población y es la violencia y el terrorismo urbano. Yo creo que si recordamos lo que nos pasó con el estallido social, cuando todos preocupados con lo que pasaba con la primera línea en las estaciones de Transmilenio, acabándolas, bloqueando las vías, bloqueando las ciudades, cuando empezó a correr el rumor de que se iban a meter a los conjuntos, llámese en Cali, llámese en Medellín o llámese en Bogotá, eso generó un pánico complicadísimo. Imagínense que a eso le agregáramos que sucediera como lo último carro bomba o algo parecido que estalló en Caracol, que tuviéramos 3 carrobombas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Eso es un caos. Para mí, de todo esto, lo más complejo es la violencia y el terrorismo, porque es el que deja atemoriza a la población y nos reduce sencillamente a combinarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, don David González. Ay, se salió de la sala. Entonces vamos con Eduardo Patiño. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, yo pienso que dentro de las amenazas, todas, pues, son graves, ¿no? Muy graves. Sin embargo, pues, ya, pues, como se ha hablado bastante del número 6, el cual es una de las prioritarias, pienso que la primera también es la más grave, la consulta popular como cuota inicial de la Asamblea Constituyente, porque aunque no he leído los puntos de la consulta popular, puede estar incluida
la fórmula de que el pueblo vote para una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esto puede ser lo que llaman un mico, como se dice vulgarmente, o se dice popularmente, para introducir la Asamblea Constituyente y crear una constituyente al estilo Petro Maduro, estilo Foro de Sao Paulo, para que Petro se salga con la suya y pueda ejercer un totalitarismo y pueda consolidarlo de manera gradual. Entonces, esto es preocupante. Entonces, es por eso que es imperativo que dentro del Congreso, el Senado de la República, más exactamente que es la institución que más le está haciendo contrapeso, se oponga rotundamente a este tipo de actividad, consulta popular, porque no se puede deslegitimar la independencia de los poderes de la República y que lo que Petro no está entendiendo es que la democracia constituye en un equilibrio de poderes. Entonces, por eso hay lo que llaman unas fuerzas centrífugas o hay unos poderes y contrapoderes que deben ir a un consenso institucional, que es lo que no ha entendido Petro. Entonces pienso que el primer punto es uno de los puntos más graves y por lo tanto tiene que ser, tiene que tratarse de manera prioritaria para que no pase y que no sea aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, Coronel Alarcón. Yo me identifico totalmente con lo que acabó de decir Eduardo Patiño. Ahí está el problema. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Mi concepto es el siguiente. Todas las consideraciones expuestas ahí, los 8 puntos, son graves. Pero una de las situaciones más críticas es la número 5, maniatar a la fuerza pública, en el sentido de que, pues si no se le suministran los recursos necesarios, pues difícilmente la fuerza pública puede acudir a los sitios donde se presenten los conflictos sociales para mantener el orden y la libertad de las personas de la zona, del lugar, de la ciudad, de la vereda, de la vía. Pero acompañado a eso, también hay que tener en cuenta no tanto la politización de la justicia, sino la insuficiencia de la justicia para actuar en forma oportuna. En estos días, siempre que hemos visto la inseguridad, la comunidad en general pide presencia tanto de la fuerza pública, policía o fuerzas armadas para contrarrestar la inseguridad. Pero ¿de qué sirve cuando se aprenden o se capturan a personas que han cometido hechos delictivos y la justicia tampoco tiene la capacidad de actuar en forma oportuna? Esa es mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi doctor Ricardo Monroy. Muy buenas noches para todos. Buenas Gracias. Para mí la amenaza más grave contra la institucionalidad es la quinta, maniatar a las Fuerzas Armadas. Mm, al, al quitarle, digamos, recursos físicos, armamento y recursos jurídicos, etcétera, a las fuerzas, a la fuerza pública en general.
Pues se debilita y se debilita la fuerza pública y de esa manera se reduce la, la seguridad y la protección a las instituciones, a la población civil y a las mismas instituciones de la fuerza pública, por una parte. Por otra parte, pues se pone en evidente peligro a los miembros de la fuerza pública, a sus vidas y a las vidas de los civiles. Gracias. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Identifico la más grave amenaza contra la institucionalidad, la número 2, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, por cuanto implica el riesgo del cambio de las leyes para Colombia, leyes que conducen de acuerdo a la tendencia ideológica revolucionaria marxista a un socialismo. La Asamblea Constituyente conduciría a la transformación de las instituciones. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Sonia y el doctor Rodríguez participa a través del chat diciendo lo siguiente. Coincido en que la politización de la justicia sería la amenaza más grave contra la institucionalidad, además de constituir un atentado contra la independencia, justicia, uno de los pilares de la democracia, deslegitima el sistema de pesos y contrapesos. Cuando se permite que usen a la justicia como una herramienta más en la guerra política, se destruye el puente que debe ser hacia una sociedad más justa. Mi coronel Villamarín, hemos superado las personas que han intervenido en esta primer pregunta. Yo quisiera agregar algo más. Adelante, adelante. Gracias, coronel Alarcón. Sí, pues mi punto de vista muy personal es que la politización de la justicia, pues sí es algo muy preocupante, pero a mí me parece que es que ya está politizada y eso lo podemos ver en la persecución jurídica que han emprendido contra personas como el expresidente Álvaro Uribe, contra otros funcionarios, Luis Alfonso Zuluaga, eh, Andrés Felipe Arias, etcétera, y cómo han sido también infructuosas los procesos en contra de todos estos políticos corruptos del gobierno Petro, empezando por el hijo eh, y otras personas que tienen ahí felizmente detenidos sus procesos en la fiscalía, etcétera. Yo me sorprendí mucho ahora cuando arrestaron por orden de la Corte Suprema a Name y a Calle, porque es la primera vez que veo eh, algo así, porque de resto este gobierno se ha caracterizado no solamente, o sea, la justicia durante este gobierno se ha caracterizado no solamente por la impunidad, sino por la complicidad. Entonces a mí me parece que de hecho la justicia en Colombia ya está politizada y es muy preocupante. Gracias.
Gracias. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel Sonia agrega un ajuste, dice, es independencia judicial y no independencia jurídica, como le quedó en el comentario. Entonces se hace la claridad cuando ella dijo que era una independencia jurídica, estaba diciendo era una independencia judicial. Viene la segunda intervención en la que queremos también, muy concreto, máximo 2 minutos, porque somos bastantes personas en la sala, y la idea es ser muy sintético y muy directo. Entonces ya hablamos de las graves amenazas que hay contra la institucionalidad que están identificadas o de algunas. Ahora vamos a hablar de algunas fallas de los partidos políticos, porque si hay algo que queremos difundir desde la fundación, es que esto no lo arreglan personas, esto tiene que ser arreglado con un partido político que tenga objetivos, estrategias, etcétera, etcétera, que le apunte a los objetivos nacionales, a las políticas de Estado. Eso pensar en salvadores y salvadoras es más de lo mismo. Entonces nuestra pregunta se debe enfocar y nuestra respuesta también de orden estratégico es, de la lista de mercado que vamos a ver enseguida, ¿cuál considera usted que es la falla más grave, así como hicimos con la institucionalidad? Entonces, vamos con las fallas, el listado y ustedes ya van tomando partido. La primera, la carencia de proyectos de Estado. No hay proyecto de Estado por parte de los partidos, eso lo tenemos bien identificado. Segundo, la candidatitis, como la llamamos aquí desde las toldas de Fundel. O sea, esa superabundancia de candidatos, todos sin saber qué van a hacer, pero, o sí saben qué van a hacer, ¿no? Ya sabemos, repartir nómina y presupuesto que les fascina, pero transformador, recomponedor de toda esta desgracia a la que nos han llevado los anteriores y este último, no vemos, vemos candidatitis. En tercera medida, la corrupción interna que hay en los partidos, que es tan peligrosa como la corrupción externa cuando ya están ejerciendo el gobierno o la legislatura, porque es que lo hemos reiterado hasta la saciedad, para que un partido pueda gobernar bien cuando esté en el poder, tiene que haber sido primero fuerte por dentro. Nadie puede salir fuerte externamente si la casa la tiene patas arriba. Cuarto, la ausencia de alianzas programáticas. Esa es otra falla terrible de los famosos partidos. Poníamos en ejemplo hace unos días aquí, cuando Vivian Morales sacó 2.000 votos en la primera vuelta y con eso hizo la alianza con Duque y se ganó una embajada de las más importantes. Eso es vulgar. Que además de aportarle esos votos, que no se sabe si los aportó o no, porque eso queda como muy teórico, cuál era el programa que esa señora representaba o sobre cuál hicieron el pacto. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Porque alianzas ha habido por miles y se habla, escucha uno a menudo aquí, es que lo que toca es que se una a la derecha. Imagínense, unir toda manera de corruptos a repartirse. Ellos, la reunión que van a hacer es para repartirse qué ministerio le toca a usted, qué contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero programático no hay, y eso es lo que nos preocupa, como grave falla de los partidos. Quinta, la escasa idoneidad de los cuadros. Lo hemos reiterado aquí muchísimas veces, que lo ideal era que cuando un partido escoge a sus candidatos al Congreso, por poner un ejemplo, sean los más idóneos, los más capaces, los que se han entrenado, los que se han preocupado por conocer los problemas, los que van con una visión clara que van a integrar X o Y comisión para desde esa comisión promover X o Y, los que llevan un paquete de leyes convenientes para el país porque son estratégicas, son de largo plazo. Pero eso no ocurre porque abren hasta las inscripciones, no todo el que quiera inscribirse, pero hay un partido que se inventó, es que los miembros de la fuerza pública ya por derecho propio tienen en cada región un escaño dentro de la organización y repartámonos eso. O sea, consígame votos, que es lo que necesitamos. Entonces no hay cuadros idóneos. Y peor cuando hacen esas alianzas, para volver al punto anterior, y le dice que a tal partido le dan un ministerio, una embajada, consulado, departamento administrativo o algún alto cargo, y ahí sí es cierto que entre el diablo y escoja, porque eso es una rapiña y una piñata
buscando a ver cuál agarra más regalos cuando revienten, cuando le peguen el golpe a la olla. Lo otro es la carencia del liderazgo que tienen. Es que se confunde aquí y cada vez que se habla en Colombia de que hay una crisis de liderazgo, inmediatamente es que necesitamos un líder. No, nosotros no necesitamos ningún líder. No necesitamos ningún Simón Bolívar, ni ningún Santander, ni ningún José María Obando, ni ningún José Hilario López, ni Manuel Murillo Toro, ni Tomás Cipriano Mosquera, ni Rafael Reyes, ni Rojas Pinilla, ni Álvaro Uribe, porque es que eso es más de lo mismo. Es poner a una persona que tiene unos rasgos especiales y gobierna a su gusto. Y el país no puede seguir siendo gobernado a su gusto. Tiene que ser gobernado es con beneficio de todos sobre proyectos. Y entonces, como decía el poeta Ricardo McDowell, refiriéndose a Atanasio Girardot, si un hueco se abre en las filas, hay quien lo llene al instante. Y lo otro es la autoridad moral, ¿no? Porque qué cosa tan difícil que es encontrar a alguien que no tenga su pasado y sus pecadillos, pero que además de eso tenga mínima idoneidad y obviamente que tenga la capacidad de conducir un proyecto, no de ser el líder salvador, sino de conducir un proyecto que recomponga, oriente y construya. Y otra falla gravísima que la hemos cuestionado muchísimo aquí en nuestros eventos académicos es que el foco de los dirigentes de los partidos está solamente en la campaña electoral. Por eso lo hemos dicho con sorna y lo repetimos hoy, que mejor elijamos a JJ Rendón y a los que manejan la campaña porque son los expertos en vender mentiras, que el candidato se ponga la camisa con la manga remangada, que se pare de medio lado, que si tiene mucho abdomen se ponga una faja, que si es una señora entonces váyale como en las telenovelas mexicanas de los pobres y los niños, y con esas cosas es que ganan. Entonces mejor eligámoslos a ellos, que son los que saben, porque el foco está en la campaña electoral, no en gobernar, no en transformar. Y entonces, como suben con populismo, y más en un caso como el que tenemos ahora, ya vemos lo que hace, porque está empeñado en destruir todo lo que hay, pero es que los anteriores tampoco es que se le queden atrás, ¿no? Bueno, y lo otro gravísimo que le vemos a los partidos políticos es que como desconocen la estrategia del adversario, van de tumbo en tumbo a ver qué les resulta. Y siempre es la estrategia, la interpretan en la política, es cómo acomodarse y cómo hacer marrullas, no cómo desbaratar un proyecto como en el caso que tiene el comunismo, por medio del señor Petro, que tiene, ya vimos, en la larga lista de agresiones a la institución, unos proyectos definidos, y aquí lo único que oímos decir es, en mi gobierno la fuerza pública saldrá a combatir a la delincuencia y volverá la seguridad al campo. Bluff. Entonces, con esta lista, una sola, o si quieren dos, pero 2 minutos, muy concreto, para que nos alcance el tiempo, porque la tercera es un reto ya fundamentado en los 2 puntos y queremos que el tiempo nos alcance. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Levantó la mano mi coronel Giraldo y la ingeniero Rosalía. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Muchísimas gracias. Evidentemente, los 8 señalamientos de posible falla de los partidos son gravísimos todos, gravísimos. Empezando porque ni siquiera conocemos cuáles son realmente los partidos, porque los tradicionales perdieron su estructura, perdieron sus objetivos, perdieron sus estatutos, mejor dicho. Y como hay tantísimos actual que no conocemos, o sea, ¿sobre qué vamos a discutirle a alguno de los partidos si ni siquiera los conocemos? Considero que los 8 puntos son absolutamente graves para la situación actual de señalarles siquiera alguna posibilidad cuando no hay objetivos nacionales, cuando no hay políticas de Estado, cuando no hay absolutamente nada beneficioso para la comunidad por parte de esos grupos que se llaman partidos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Les pido el favor de que de la escogencia, para que no tengan que explicar todos los 8 puntos, escojan uno, o dos, desde que estén dentro del tiempo y no necesiten la explicación. Víctor Oré Giraldo, adelante. Gracias. Voy a escoger el 1 y el 8. Adelante. Empiezo con el 8. El desconocimiento total de los partidos frente a la estrategia de los otros partidos, en el caso que nos ocupa ahora, que son las elecciones de los otros candidatos que aspiran a la presidencia. Es absoluta. No tienen la menor idea qué piensa el otro. El primero, quiero entender más que sea carencia de políticas de Estado, más no carencia de proyectos de Estado. ¿En qué orden? Porque el proyecto los partidos lo tienen. El primer proyecto es tratar de sacar un candidato a la presidencia directamente o por coalición. El segundo proyecto es presentar un programa de gobierno que a la postre se va a convertir en un plan nacional de desarrollo. Pero si entendemos carencia de políticas de Estado, pienso que esa es la falla más grave de todas las que tienen los partidos. Porque en mi concepto ese es el problema que hay en Colombia, que muy pocas son las políticas de Estado. Cada quien establece lo que va a hacer en su periodo presidencial, en el Congreso, el partido y con la presidencia. Pero de ahí para adelante no tienen ni la menor idea. No hay políticas de Estado, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel municipal, ni a nivel distrital. Gracias. Muchas gracias, Víctor Oré. Por aquí se encuentra Roa Castellanos. Por favor, adelante, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Pues bueno, sí, efectivamente compartiendo el diagnóstico y el análisis, inclusive pues hoy curiosamente también veíamos, por ahí estaban circulando en el WhatsApp un video de unos 3 minutitos de otro que se ha consternado con la situación actual, pues el ver que los presidentes de ambas cámaras que componen el Congreso pues están en este momento privados de la libertad, pues eso es un síntoma más de los muchos que ustedes ya han diagnosticado y que pues en ese mismo afán, pues el que circulaba el video hoy era Francisco Santos. Desde luego, pues el tema que me suscitaba, inclusive con la participación de nuestra anterior amiga, que también notaba con preocupación pues lo que son las falencias, a mí me llamaba la atención para solicitarles a ustedes también que nos empecemos a fijar más que en lo que falta, con lo cual contamos, con qué contamos y a partir de ahí démosle el giro a una propuesta, digamos que una guía de acción positiva en aras efectivamente no simplemente de quedarnos en el lugar cómodo de decir, bueno, pues verdades de a puños, ¿no? Y que es que los partidos están siendo acomodados, que no tienen efectivamente estrategias o proyectos de nación, porque pues esto, aunque nosotros pues acertadamente nos demos cuenta de ello, el problema es que no estamos generando unas ideas viables y también una capacidad de pronto de iluminar a aquellos que no han caído en cuenta de lo que son estas realidades que, como les digo, pues son muy complicadas. Pues bien, ya lo expuso el doctor Monroy, lo he escuchado de manos de ustedes, pero creo que teniendo el cronómetro en contra,
ya es hora de pasarnos, así sea en paralelo, a empezar a ejecutar propuestas, ¿no? Desde luego hay que conocer el panorama y esto lo hablábamos en particular también con el coronel. Tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo, pero ya tenemos que empezar también a generar propuestas viables. Digamos que también en la charla tras bambalinas que habíamos desarrollado, caímos en cuenta que casi todos nosotros hemos participado de ejercicios infructuosos caracterizados por la misma característica cultural colombiana. Muchos caciques, pocos indios. Una muy sesgada participación, a dar uno que otro apunte y no a comprometerse en mayor medida pues a sostener lo que sea un esfuerzo de propuesta política, ¿no? Entonces, hacia eso va un poco la participación o la aportación de mi parte, que es, está bien, podemos convenir que el panorama es supremamente negativo con lo que hemos visto, o sea, nos está amenazando una política totalitaria, una política que ya ha cooptado muchas posiciones institucionales en este momento, que se está burlando de lo que es la separación de poderes, no le importa, es un descaro. Y lo peor es que en un reino de funcionarios, los distintos funcionarios no están cumpliendo su función. Entonces, desde luego, pues yo les hablo también desde un aspecto de las ciencias de la vida, de la salud, y cuál es la característica que uno ve. Hombre, si la fisiología, que es la ciencia de la función, no se cumple, pues es completamente el estatuto orgánico, ¿no? Lo que no está funcionando. En este momento, si los funcionarios, partiendo de lo que son las fuerzas públicas, en realidad tuviesen el cumplimiento de sus labores, pues ante una persona que hace desacatos, que se burla de la ley, que él es el que está haciendo el golpe blando, día a día, pues esas fuerzas de la ley ya deberían haberlo aprendido. Sin embargo, lo que vemos es una disfuncionalidad absoluta en cada una de las fuerzas del Estado. Se tiene no sé, una clase de prevención, pero pues esto nos está perjudicando absolutamente a todos y nos obliga a ser también muy creativos en lo que puede ser un plan de respuesta para los que estamos preocupados de que esto tarde o temprano, aunque no lo creamos, pero ya nos está afectando desde la provisión de servicios de salud, desde lo que viene a ser la inseguridad. Hoy me llegaron así en serie 5 quejas de robos, de gente que está, inclusive pues gente joven, que unos que están en el rebusque moderno de vender productos por Instagram, por redes sociales, y el modus operandi es el mismo, los llaman a lugares apartados y es un secuestro express, que piden dinero para devolver al familiar o lo que sea. Y son toda una serie de cosas cada vez más iterativas, unas estafas de las cuales pues también en la familia fuimos víctimas, en donde, y aquí otra vez el problema de la disfuncionalidad, si ustedes intentan hacer un proceso ante la fiscalía por estafa, hace 2 años había una menor cuantía para poder empezar una investigación de parte de la fiscalía ante estafas virtuales o reales, que era 80 millones de pesos. Oh, sorpresa, se encuentra uno con que ahora, si la estafa no fue por más de 250 millones de pesos, entonces no empiezan la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Ya para rematar, tenemos que cumplir la función, o sea, tan grave es que lo estafen a uno por 1 millón de pesos como por 1.000 millones de pesos, el acto es el mismo, el acto delictivo es lo mismo, pero nosotros también tenemos que presionar
para que la gente desde cada una de sus funciones y sus roles empiece a participar positivamente y pasemos de la queja a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Espero no sobrepasar los 120 segundos del retardo de la espoleta antes de que se me estalle la granada. Entonces, mi punto es la corrupción. Inclusive le recorto el interno, porque es que los otros 7 puntos son corrupción. Porque, por ejemplo, un empleado que carece de liderazgo o que no tiene idoneidad es un ladrón, porque está cometiendo el pecado del peculado, está desempeñando una función para la cual no es idónea. O un maestro que trabaja 4 horas estando contratado para 8 y se roba 4, tiempo laboral pago. Nos está tumbando a los colombianos. Entonces, todos los otros conceptos son muy graves, pero todos están configurados dentro del concepto de la corrupción. Si corregimos la corrupción, estaremos aliviando una de las, tal vez la falla más grave de los partidos. Y los partidos casi no trabajan en eso. De tal manera que los mismos partidos son fuente, son nacedero de corrupción, son creadores de corrupción, porque un partido que no actúa realmente en los intereses de la nación es un partido corrupto y por lo tanto entonces de nacimiento ese partido no sirve. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Iván González. El doctor Ricardo Monroy, por favor, adelante. Papi. Gracias, un segundo, por favor. Bueno, creo que, bueno, yo he tenido la experiencia en 2 partidos políticos en los cuales he militado y uno de ellos, un partido político de derecha, bien estructurado, con una filosofía y una doctrina muy atractivos para mí. Y entonces yo agregaría ahí un 9º punto y es la falta de presupuesto. Porque entonces por la falta de presupuesto, entonces en las listas cerradas al Congreso, por ejemplo, entonces les tocó poner como cabezas de lista a gente que aportaba presupuesto, pero que no eran realmente representativos del partido y entonces ahí empezó a fallar la cosa. A mí me llama mucho la atención. Bueno, y un partido sin presupuesto, pues no sale adelante. Pero me llama la atención el tema, punto 6, la carencia de liderazgo y autoridad moral. Porque pues se encuentra uno en los partidos con personalidades, que a pesar de que no tengan suficiente liderazgo o autoridad moral, de todas maneras tienen influencia. Y es el caso, volviendo al partido que les comento, es el caso del director político. Nada menos que el director político, pues a mí me parece que, que no tenía liderazgo, ni la formación, ni la autoridad moral suficiente, pero es el hijo del presidente del partido. Entonces, también, pues yo pude evidenciar muchas equivocaciones que para mí terminaban, pues, llevaban al partido a ser incoherente. Y pues en mi caso personal hay algo con lo cual yo no
no soy compatible y es el tema de la incoherencia. Entonces, sí, yo le apuntaría a ese punto 6 y a un punto adicional de la carencia de presupuesto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Bueno, nuevamente, pues, ante la pregunta, a mí me parece que es el primer punto, la carencia de proyectos de Estado, porque en el proyecto de Estado está todo. Es decir, en el Estado está, como dice su concepto, como decía Maquiavelo, el dominio universal sobre los hombres, en el buen sentido de la palabra. Y para un proyecto de Estado tiene que haber una directriz, una hoja de ruta, y esa hoja de ruta debe ser permanente. Esa hoja de ruta debe ser clara, precisa y que debe tener continuidad. Y resulta que ha habido una constante histórica en este país que es carencia de proyectos de Estado. Por ejemplo, la seguridad democrática debía ser un proyecto de Estado. Eso lo habían dicho en las toldas del Congreso en tiempos de Uribe, pero no lo dejaron como proyecto de Estado y este gobierno desmontó muchas de las estructuras de la seguridad democrática y por eso estamos viviendo esta crisis de orden público que se ha vuelto más que coyuntural. Entonces, la cuestión es carencia de proyectos de Estado y se debe reformar la Constitución para que haya proyectos de Estado de forma permanente. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Muchas gracias, coronel Lara. Bueno, yo veo acá unos conectores, desde luego todos están interconectados. Inclusive en la avenida de mi coronel agregaría la falta de voluntad política. Pero obviamente pues esa iría anexada con ese punto 6 que es la carrilla de liderazgo. Porque no tenemos verdaderos líderes, no hay una verdadera carta de navegación que tenga un líder para conducir a su partido, conducir un programa de gobierno y llevarlo al éxito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no tenemos ese liderazgo, esa carta de navegación para que, como decían allá los en Porvenir, en Follow Me, sígueme, pues hacen lo que quieren. Y es donde pues no hay una verdadera autoridad moral, porque desde la cabeza hay, y aquí me voy al tercer punto, que es la corrupción interna. Y cuando hay corrupción interna, entonces, que entre los ratones y hagan fiesta. ¿Por qué? Porque pues no hay un ejemplo, no hay un seguimiento verdaderamente hacia lo que necesitamos. Entonces es donde vemos lo más grave que tienen los partidos políticos. Dentro de partidos políticos yo diría que son partidos politiqueros, porque si fueran verdaderos partidos políticos, pues no estaríamos acá analizando estos 8 puntos y más. Desde luego, como lo dice mi colega María, hay muchos más. Entonces, es mi concepto con respecto a esto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. La doctora Sonia Rodríguez cifra su participación en esta segunda pregunta con lo siguiente. Me excuso si me aparto de lo visto en esta aula, porque el coronel Villamarín nos ha insistido en la carencia de proyectos de Estado. Cuestiona la legitimidad misma de un partido
pero no puedo pasar por alto que una falla aún más corrosiva es la falta de liderazgo y sobre todo de autoridad moral. Un partido sin proyecto es una estructura vacía, pero un partido sin principios, sin referentes éticos, es una amenaza activa para la democracia. Cuando la confianza se pierde, cuando la representación no va más allá del interés propio o del cálculo electoral, se está ante el riesgo del colapso, alimentado además por la apatía ciudadana que se ha dedicado a alimentar el concepto de que, abro comillas, esto no lo arregla nadie, cierro comillas, o, abro comillas, este país no tiene salida, cierro comillas. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que para mí considero la falla más grave y es como la sombrilla donde caben todos, es la carencia, llamemos, de políticas, proyectos o programas de Estado. Cuando no existe eso, pues todas las demás, los demás 8 puntos que están en la lista se dan. Encontramos candidatos que saben a dónde quieren llegar, pero no saben cómo llegar. Como no hay proyectos o no hay programas, pues la corrupción polula. No hay ausencia de alianzas, no hay idoneidad, no hay liderazgo, sencillamente porque alguien hablaba al antecesor sobre las políticas de seguridad democrática o las políticas que han resultado, eso ya han de ser proyectos, programas y políticas de Estado que todos debemos de trabajar. Yo tuve la oportunidad de estar muy vinculado y escuchar mucho al sindicato antioqueño y ellos hablaban, no importa quién sea el alcalde de Medellín, aquí están las políticas que están definidas por el sindicato antioqueño, la parte de gobierno y la parte privada. Pinturita hizo el esfuerzo todo lo que pudo y no acabó con eso porque no lo podía acabar. Entonces ahí es donde digo que tiene fuerza y razón el punto número 1. Ese, si logramos tener ese, pues no nos podemos salir del libreto. Ese es el libreto. Y obliga a que los partidos, los candidatos, la idoneidad y eso sea de un nivel mayor al que tenemos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, en este punto yo considero que una de las graves fallas de los partidos políticos es que simplemente se dedican al desarrollo de la campaña política para obtener el poder, pero no para gobernar, en el sentido de que tanto el concejal, que puede ser la base, el alcalde, el miembro de la asamblea, el gobernador, los señores del Congreso y el presidente, conocen cuáles son las verdaderas necesidades de la población. Y cuando empiezan a hacer su campaña política, algunos se atreven a exigir determinados asuntos puntuales y no se niegan. Pero hasta ahí llegó. Después de que obtengan el poder, se les olvida de que no hay quien los auxilie o que no pueden cómo auxiliarlos para el arreglo de los caminos, para el mantenimiento de los acueductos, para la ampliación de algunas vías, para el aseo de las ciudades y así por ese estilo. Entonces lo interesante es obtener el poder a sabiendas de que conocen las necesidades, no tienen la efectividad para desarrollarlo en beneficio de la comunidad. Gracias.
¿Me entendió? Muchas gracias para usted. Sí, señor, perfectamente bien. No te había abierto el micrófono porque te daña la señal. Sí, lo dejo abierto. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo me voy con la segunda, la candidatitis. Hay infinidad de candidatos estilo piñata. Todos toman, pero no existe unión ni un programa único y específico de gobierno que los agrupe a todos. Están en plena división donde todos van a perder y no van a coger absolutamente nada. Mientras tanto, la izquierda va unida por la fortaleza de la delincuencia que está gobernando con a través de la violencia y el manejo del presupuesto de la nación. Gracias. Me queda faltando entonces mi coronel Carvajal, adelante. Gracias. Interesante pregunta. ¿Cuál de estas considera la falla más grave de los partidos? Considero que la número uno, la carencia de proyectos de Estado con objetivos, con políticas de Estado, con metas, con programas. Y esta carencia de proyectos de Estado es la que da origen a la candidatitis, a la corrupción, a la construcción malévola de alianzas. La carencia de proyectos de Estado hace perder interés por conocer la estrategia del adversario. Solamente hay interés por la campaña electoral, pero para ganar votos. De tal manera, entonces, que ganar votos se convierte en el esfuerzo principal. Y resulta que el esfuerzo principal es el de construir proyectos de Estado desde antes de la campaña. La campaña electoral es para presentar los proyectos de Estado, para que la sociedad, la academia, el pueblo escuche los proyectos de Estado que van a dar solución a los problemas de la sociedad, de la comunidad. Pero aquí, aquí la campaña es para desbocar discursos mentirosos, altisonantes y populistas. Entonces, la campaña es para presentar los proyectos de Estado que se construyeron muchísimo antes de la campaña. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, La segunda pregunta. muchas gracias a todos por su respuesta. Ahora dice, esta es, como les decía al inicio en el preámbulo, es que queremos llegar porque hay que actuar, claro, hay que actuar y hay que pasar con una visión estratégica. No sacamos nada con decir que hay que hacer y que hay que hacer algo con tal de que Petro no se quede, porque seguimos en la misma, seguimos igual y entonces sigue la rapiña y siguen los politiqueros y nadie los va a integrar. Entonces, colocamos sobre la mesa los objetivos de la guerra que los hemos estudiado largamente aquí. Y la pregunta es concreta, para contrarrestar la estrategia de Petro. Entonces les pedimos a todos que sean 2 minutos y que escojan uno de los principios de la guerra que ya estudiamos aquí. Y entonces diga, yo escojo el objetivo por esto, yo escojo la unidad de mando por esto, pero que lleguemos a tener un contenido. Lo importante es que salgamos con un contenido de aquí y no que salgamos como de todas las reuniones, que se dice de todo y al final no se dice nada, sino que vayamos formando ese pensamiento estratégico, ese criterio estratégico para entender que la política es como la guerra, pero sin sangre. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, ya tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, en 2 minuticos. Para mí es el octavo la sorpresa. Gustavo Petro está haciendo todo lo que
han planeado desde hace más de 35 años. Y todo le ha salido. Y nosotros hemos creído que atacando a Petro con todo lo que es ese señor, vamos a hacer absolutamente nada. Y entre más los hacemos, entre más lo atacamos en su persona, en todo, lo estamos fortaleciendo. Creo que hay que darle prioridad a la sorpresa. En el momento en que los colombianos, de manera estratégica, podamos utilizar este objetivo, creo que hasta ahí llega Gustavo Petro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Ingeniero Rosalía. Yo pienso que nos hemos pasado del tiempo necesario para declarar una ofensiva táctica y estratégica y que debemos hacerlo de todas maneras como partido político estratégico transformador cuando lo podamos escribir como uno de los verdaderos partidos con estructura funcional y con proyecto estratégico realmente. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues yo veo que la pregunta dice para contrarrestar la estrategia de Petro, pero en mi opinión yo veo que Petro no tiene estrategia, sino que es simplemente casuístico, contingente, ocasional. De tal manera que entonces el principio de la guerra que se le debe aplicar es el 6, con estrategia y táctica, lógicamente que procediendo con sorpresa, lo cual no significa que la sorpresa sea rápida o inmediata, no, inclusive la sorpresa puede ser más efectiva si es postergada, si es buscando el momento propicio y lógicamente el terreno, el espacio y la técnica y el movimiento adecuado. Entonces, con una estrategia bien hecha, se puede contrarrestar perfectamente lo que parece que tuviera Petro de estrategia. Muchas gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel González. Adelante, por favor, mi doctor Ricardo Roy. Para Gracias. 2 minutitos. Sí, señor. Bueno, pues yo no estaba presente en las sesiones donde ustedes han expuesto y analizado estos principios, eh, pero digamos, infiriendo el significado de estos principios que ustedes enumeran aquí, pues a mí me llama la atención la ofensiva táctica y estratégica y la sorpresa. De hecho, yo creo que eso lo ha sabido aplicar bien Petro, el gobierno Petro, el petrismo. Ellos sí han sabido aplicar eso y pues tendríamos que la oposición contraatacar en el mismo sentido. Gracias. Gracias, mi doctor Ricardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo me voy por la unidad de mando, el número 4. Si no hay unión en un único objetivo, todo estará perdido. Solo hay una sola y sólida, bajo una sola unidad de mando centralizado se vencerá exitosamente a la izquierda. De resto no se va a lograr absolutamente nada. Y desafortunadamente tenemos una división por todas partes. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra.
Gracias, mi coronel. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de dos cosas, que es el qué y el cómo. El qué lo tenemos claro que es contrarrestar la estrategia de Petro y ese sería el objetivo de esta batalla que queremos iniciar o continuar. Y el cómo, yo lo vería indiscutiblemente con la economía de fuerzas. Si sabemos la parte y si conocemos la parte débil que tiene el gobierno, no de la personalidad del presidente, sino del gobierno, pues debemos utilizar todos los recursos o la mayor parte de los recursos en ese punto. Y en los demás objetivos o demás ataques que queramos hacer, pues utilizar menos recursos y menos disponibilidad. Eso lo veíamos ayer. Creo que eso es lo que ha permitido que muchas de las cosas progresen cuando se utilizan las cosas de manera justa, adecuada y correcta. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. A usted. Mi coronel Fuentes, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón. Bueno, como veíamos en las clases de operaciones regulares y demás, pues todos los conceptos son válidos en táctica. Pero bueno, yo les invito a que hagamos un ejercicio mental y coloquemos la carta de operaciones sobre la mesa. Y ya tenemos claro cuál es el objetivo. Y ahora pues tenemos nuestros talentos humanos y los medios logísticos para llevar a cabo eh, el principio de, de contrarrestar este mal que le está haciendo Petro al país. Teniendo esa carta de operaciones, como buenos comandantes en la parte política, ya hemos escogido nuestra gente para llevar a cabo la operación. Tenemos nuestras unidades en la masa, el objetivo está claro y a ver cómo vamos a emplear precisamente nuestra gente. Y aquí es donde viene precisamente el goodwill del asunto, a saborear esa victoria. Y es precisamente con el punto 6, donde no tenemos que estar a la defensiva, sino a una ofensiva a nivel táctico, o sea, a nivel bajémonos juntas de acción comunal y de ahí para arriba, para que con la gran estrategia que hemos sembrado, ese plan estratégico grande, pues podamos llegar a la victoria. Aplicando, si hay necesidad en determinados aspectos o campos, la sencillez con seguridad y en algunos espacios con una gran sorpresa. Gracias, mi coronel. Gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. A ver, en este punto yo me inclino por el punto 2, la maniobra, pero en el sentido no de la conducción, como en términos nuestros, de la conducción de las tropas o de las unidades con que cuenta la fuerza pública para lograr determinada acción en la defensa de la vida, de las libertades o de los bienes o de la seguridad interna y externa, sino que también se podría pensar en la manera de indicarle a la comunidad, a la sociedad, qué actividades es a las que está invitando Gustavo Petro. Él pretende que nadie aguante hambre. Eso es ideal. Y por eso, pues, como se dice, pues es una pregunta fácil de resolver. Que hay que darle a la gente que está aguantando hambre para que no siga en lo sucesivo. Pero hay que enseñarle a cómo se produce, qué necesidades se deben atender prioritariamente, o la comida o la diversión. Entonces yo creo que en esos aspectos se puede insistir porque es muy sencillo de pronto convencer a la gente de darle una pensión mínima a las personas, como él lo ha dicho,
una pensión al campesino. Pero es que hay que mirar a ver de dónde va a sacar los recursos para esa actividad. Porque él dice que no hay que extraer combustibles fósiles, que es un elemento que serviría para darle de comer a las personas en esas circunstancias de la vida. Pero no le gusta aprovechar los recursos naturales y a nosotros desde niños nos enseñaron de que el hombre debe aprovechar los medios de la naturaleza para la subsistencia. Lógico que hay que tener cuidado para evitar, como se dice, no contaminar el medio ambiente, sino conservarlo, mejorarlo. Gracias. A eso apunto. Muchas gracias, coronel. Y doctor Roa, adelante, por favor. Sí, señor, yo comparto el punto de vista de la unidad de mando. Pues evidentemente lo que nos tiene mal es la fragmentación social y la polarización, pues mínimo nos habla que hay un par de bandos que ha dividido al país y realmente es tanta la alienación ideológica que nos han infundido que no nos hemos dado cuenta, o bien desde las escrituras que una casa dividida no se sostiene, o bien desde el sentido común de que el país es nuestro país y Colombia es nuestro país. Por tanto, si lo queremos sacar adelante, hemos de procurar estar unidos. Y el arte de unirnos, pues más allá de lo institucional, lo operativo, lo que sea de Clausewitz, de transformar esta guerra en una guerra política, pues lo cierto es que nos exige tener unos discursos atractivos, muy probablemente elevar el nivel y creo que con eso cierro la intervención mía. Los conocimientos que yo he visto también en este grupo y en otros más, es lo que le puede poner la pata al movimiento del pacto histórico, que siempre es inexacto, que siempre es pseudocientífico, ideológico, y que al hacerles ver los errores, si tenemos un canal de comunicación favorable, pues los dejamos mal parados ante el juez que es el público. Entonces eso nos contribuiría a la unidad de mando. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Y coronel Carvajal, adelante. Gracias. Considero priorizar el número 2, la maniobra. La maniobra es el cómo. El cómo es el que permite la ventaja política, táctica y estratégica. La maniobra es la que permite desarrollar la estrategia. Entonces, ¿cómo desarrollar o cómo ejecutar la estrategia? Considero que con proyectos de Estado que le den solución a los problemas de seguridad y bienestar de la comunidad, del pueblo. Proyectos de Estado que den solución a los problemas del hambre, de la salud, de la vivienda, del agua potable, de las vías terciarias, de los transportes, de la explotación de los recursos naturales. Es decir, la maniobra se ejecuta con proyectos de Estado. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Finalmente, la doctora Sonia contribuye con la pregunta, la respuesta a la pregunta tercera, diciendo lo siguiente. Para contrarrestar de forma efectiva la estrategia política del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta que lleva 3 años desarrollándola, considero que el principio de guerra más pertinente es la unidad de mando. ¿Cómo? Con una acción coordinada, coherente y sostenida desde todos los sectores que defienden el orden constitucional y las instituciones democráticas. El mayor error sería mantener la dispersión de esfuerzos, la contradicción de mensajes o la falta de dirección clara.
Muchas gracias, mi doctora Sonia. Y coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de respuestas para las preguntas del día de hoy. Creo que tenemos que pasar ya con eh, el repaso, las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a todos por el respeto, por el tiempo. Y adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, gracias, mi coronel Alarcón. A todos ustedes, nuestro agradecimiento, como siempre, por la disciplina, el respeto y la forma civilizada como manejamos estos asuntos sin tratar de imponer criterios ni de vulnerar el tiempo de los demás. El ejercicio de hoy lo titulamos Análisis Político Estratégico. Y cuando decimos estas dos palabras, queremos reiterar, porque es que reiterando es que se fijan los conceptos, es lo que le hace falta al país, que haya actividad político-estratégica, que siempre se esté mirando más allá de manera prospectiva, creativa, visionaria y apuntándole siempre a objetivos, a proyectos que transformen, a planes que transformen y que eso sea de beneficio de la sociedad y no del beneficio del dirigente, ¿no? Porque ustedes ven las encuestas de los medios de comunicación, cómo le está yendo al presidente. Al presidente le puede ir muy bien o mal. Lo importante es que al país le vaya bien, y al gobernador y al alcalde. Nos falta en eso todavía mucho foco. Por eso insistimos, cuando decimos político estratégico, no son palabrejas que se colocan ahí para que suene bonito, sino es el fondo del asunto. Y tomamos dos aspectos fundamentales de lo que nos está pasando. El escenario preelectoral, que lo suscribimos directamente a los partidos. Nos apartamos completamente del cuento de los candidatos. Hablemos de partidos, porque esa es la democracia. Cuando nos venden la falsa idea que es que las fuerzas militares y de policía son el soporte de la democracia, nos están mintiendo y nos estamos mintiendo al repetirlo. El soporte de la democracia son los partidos, que son las instituciones políticas. Las fuerzas militares y de policía son las entidades o los entes que cumplen con uno de los fundamentos del Estado, que es la seguridad. El otro es el desarrollo, para que haya bienestar. Y en lo segundo que miramos fue las amenazas contra la institucionalidad en Colombia. Entonces comenzamos por la inversa y vimos la larga lista de mercado de 8 de las tantas amenazas actuales. Les pedimos en ese momento pues que nos concentráramos sobre esas 8 para tratar de ir formando conceptos no solo académicos, sino estructurales. Si no nos formamos conceptos estructurales, jamás seremos capaces de multiplicar nada, porque estaremos navegando en el mar de la incertidumbre, y ese mar sí que tiene olas turbulentas. Y entonces termina uno que cualquier viento le es favorable para mover la nave. Por eso insistimos siempre en donde trabajemos sobre objetivos. Hoy los objetivos eran estos, después trabajaremos otros, y así nos vamos concentrando. Entonces hicimos esa lista y ustedes pasaron inmediatamente a opinar. Hubo inclinación, primero por todos los puntos, reconocieron la mayoría que son uno interactuado con otro y yuxtapuestos. Pero también hubo un énfasis en el tema de maniatar las fuerzas militares, politizar la justicia o la convocatoria de la Asamblea Constituyente de la mano de la consulta popular, que podría ser una cuota inicial. Los demás puntos no se tocaron tan directamente, pero en las respuestas quedó demostrado que volvemos a ver que los problemas políticos necesitan soluciones integrales, y cuando se habla de una solución integral es estratégica. Por ende, debe haber una cabeza que dirige estratégicamente, un grupo que operativiza, otro que hace la táctica, que es el trabajo de calle y de puerta a puerta y de grafitis y de volantes y de difusión, y otro que es la militancia, a la cual hay que estar nutriendo todo el tiempo. Si mínimamente un partido hiciera eso en Colombia, tendríamos norte. Pero es que no tenemos norte. Aquí estamos a lo que diga el de turno y a ver cómo nos acomodamos. Entonces pasamos luego a ver otra lista interesante en la cual ustedes participaron muy intensamente, es cuál considera, ahí sí, cuál es la falla de los partidos. En esto siempre hemos tomado partido. Sabemos que es imposible cambiarlo todo.
sabemos todo. También que cuestionar solamente no conduce a la solución, pero también estamos perfectamente entendidos todos los que participamos permanentemente en esta sala, que si no hay eh, una crítica, autocrítica mejor, permanente para ver dónde están las fallas, pues nos pasa como en el mar turbulento de las olas revueltas. Como diría el poeta Ismael Enrique Aceniega, nave que anda entre revueltas olas, pensando en las tristezas de las almas solas. Y en eso nos quedaríamos divagando. Así de que hay que identificar, y por eso la última pregunta, después de identificarla, era eso, por dónde comenzamos a atacarle aplicando los principios de la guerra. Entonces, en esta ustedes se enfocaron muchísimo, le dieron mayoría a la falta de idoneidad de cuadros, la falta de idoneidad de los cuadros, le dieron importancia a que no hay alianzas programáticas, le dieron también importancia al tema de los proyectos o políticas de Estado, casi todos apuntaron por ese, pero hubo también puntos que dijeron, no, aquí no se puede escapar uno solo, puntos de vista que dijeron eso, otros que dieron a entender que no se podía solamente estar enfocado en la campaña electoral porque por antonomasia los dirigentes políticos saben qué es lo que necesita la comunidad, pero se dedican a hacer otras cosas. Y también hubo uno que le dio mucha importancia a desconocer qué es lo que hace el adversario sumado a la carencia de proyectos. Y luego pasamos a la pregunta estelar de la noche, que era, como siempre hemos repetido la famosa frase de Mao Zedong aquí, que la política es como la guerra sin sangre y la guerra es como la política, pero con sangre, que nos lleva a una sola conclusión, que la política es un proceso humano que necesita estrategia, táctica, y alrededor de la estrategia y la táctica necesita logística, tecnología, objetivos, planes, proyectos, metas, etc. Si a un grupo político no se le incide mentalmente a que esté trabajando eso y que esté cultivando esa mentalidad, no avanzaremos nada porque en breve comenzará el transfugismo, el paso a otro lado, las alianzas por conveniencia y será más de lo mismo. Y quizás ahí podría radicar el problema de nuestros creadores de partidos políticos que a veces inician con muy buen interés, pero terminan en más de lo mismo. Entonces, al preguntarle a ustedes, hubo una gran mayoría que se enfocó por la unidad de mando y por la ofensiva. Hubo como un empate entre esos dos aspectos. También hubo quienes dijeron, no, la sorpresa es esencial porque hay que ir adobando mejor al enemigo, dorándole la píldora para darle el golpe. También hubo quien dijo que Petro no tenía estrategia. Ahí sí estamos de acuerdo. Claro que la tiene. El M-19 tiene una estrategia y lo dijeron siempre y él la está desarrollando. Que de pronto no esté contando del todo con sus compinches del M-19 de la época cuando era terrorista, eso no significa que él no la está desarrollando. Que la haya desarrollado de acuerdo con su personalidad estrambótica y extraña, eso es otra cosa. Que la haya desarrollado con personajes siniestros como los que lo han acompañado en los cargos de alta gerencia del Estado, eso es otra cosa, pero que la estrategia la tiene clara. Él tiene claro qué es lo que quiere, convertir a Colombia en un redil comunista y acabar con la propiedad privada, de fenestrar completamente las instituciones y llevarnos a un paraíso igual al de Cuba o el de Venezuela. Eso lo tiene clarito él. Y su estrategia la está desarrollando al punto que nos está ofreciendo una asamblea constituyente disfrazada primero con una consulta popular y con la necesidad, inclusive lo veíamos, de que el Congreso sea asaltado por el populacho. Entonces, redondeando todo esto, hemos hecho un ejercicio que nos daría para un taller por cada uno de los temas tratados y se nos alargaría esto eternamente. Pero es la invitación a que tengamos siempre el concepto estratégico por delante, que nunca se nos olvide que todo proyecto debe tener un objetivo, pero casi que de la mano con el objetivo debe venir la maniobra, como se hace, y desde luego quiénes dirigen y cómo integran esa
unidad de mando. En términos militares, para hacer la analogía, la unidad de mando es que se hace el procedimiento de comando o el análisis de los factores de riesgo, como lo llaman en la vida civil, tiene un poco de nombres. Y cuando se toma la decisión, es eso lo que se hace, y a menos que la apreciación de situación que venga cambie la dinámica del conflicto, se cambian las orientaciones. Entonces así hay puertos de llegada, porque hay una unidad de mando de unos que dirigen y otros que se ejecutan. Pero cuando todos quieren mandar con el cuento de que en la democracia todos somos iguales, si somos iguales, tenemos los mismos derechos. Pero hay unos niveles y hay unas responsabilidades y hay unos métodos. Entonces, los tres van más de la mano. Se le dio también por parte de ustedes una importancia total a la ofensiva táctica, pero es que esa va de la mano con la maniobra y con la unidad de mando, y desde luego es fundamental. Lo que nos quiere decir aquí, nos saca a relucir este ejercicio, y por eso es interesante reflexionar sobre la ciencia siempre, es que hay que tener el espectro de lo que pasa en el terreno, en los factores, como lo veíamos aquí, los factores MET, misión, enemigo, tiempo, terreno, y le agregan ahora la nueva doctrina de la OTAN, el ET, que es el tiempo atmosférico que está, y la especialidad del tratamiento con la población. Y ahí encuentran ustedes todo un esquema para hacer política, pero seria y organizada y dirigida y orientada. No sacamos nada y somos muy sinceros en decirlo, con botarnos de cabeza que porque la señora tal va de primera o porque el señor tal puede ser, o que porque el que diga Uribe o el que diga Vargas Lleras, ahí seguiremos en más de lo mismo y será prolongar una agonía. Colombia necesita gente que piense como estratega y actúe como estadista, o necesita gente que piense como estadistas y actúen como estrategas para conducir esto. No un salvador, personas formadas, cuadros, porque cierro con esto. La función de todo partido es formar cuadros para que formen más cuadros y formar militantes para que formen más militantes. No hay otra, no hay otro camino. No es tener simpatizantes, porque eso es harle al transfugismo y estar pensando como piensan los politiqueros corruptos de aquí de Colombia. Es que yo voy por tal partido, pero mi siguiente objetivo es el Partido Liberal, perdón, la presidencia de la República, entonces me salgo del partido y me voy por firmas. Eso, si fuera seria la política en Colombia y los partidos fueran serios, debían inhabilitarlo de una vez, y quedó bloqueado y no puede hacer la jugada, pero ahí los vemos, porque piensan en la repartija. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y después muchas otras cosas más, pero comencemos por lo elemental y lo esencial: estructura mental, plan estratégico, objetivos de Estado, objetivos nacionales, razón de ser del partido, como lo dijo Sonia, principios, fundamentos, y como dijo Rosita, todos en conjunto, en contexto. No puede ser una cosa aislada de la otra. Muchísimas gracias. Mañana los invitamos, porque el historiador Eduardo Patiño nos va a traer una buena reflexión histórico-política de por qué fue que perdimos el Istmo de Panamá, cuáles fueron los eventos simultáneos que iban ocurriendo, qué era lo que pasaba realmente en nuestro Congreso de la República, para que al final comencemos a hilar delgadito y nos demos cuenta que es que han pasado 122 años de esa tragedia, que es una tragedia de la cual no nos hemos podido parar, ni seguramente en toda la historia nuestras generaciones venideras se pararán, de haber perdido el punto geoestratégico más importante del planeta, donde dijo Bolívar que se uniría en Oriente con Occidente, y lo dijo en 1826, y sin embargo 77 años después, un poco de bandidos disfrazados de congresistas y otro que estaba en el Congreso le entregaron la joya de la corona de Colombia a Estados Unidos por andar peleando aquí entre godos y liberales, y entre centralistas y federalistas que querían revivir, y que Uribe y que el otro era Pinzón Próspero y no sé quién más, dándose las ínfulas de señores de la guerra y dueños del país, y estamos en la misma. Un país en una crisis total, y en lugar de estar pensando en resolver el problema a fondo, pululan los candidatos y los salvadores. Mil gracias a todos, que Dios nos siga bendiciendo y nos acompañe y nos ilumine para poder dejar algo mejor para nuestros hijos y nietos. Amén. Muchas gracias, mi coronel.